Hola, hoy vamos a meternos de lleno en el marco oficial que nos explica cómo se enseña a leer en la educación primaria aquí en España. Un proceso que, como veremos, es el auténtico cimiento sobre el que se construye todo lo que viene después. Y para que no nos perdamos, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a recorrer 6 puntos clave. Primero, por qué leer es un pilar fundamental. Luego, vamos a despiezar el proceso lector. Veremos las estrategias para entender de verdad lo que se lee, cómo se fomenta la lectura desde el sistema, cómo se aplica en el aula y, para terminar, cuál es el gran objetivo final de todo esto. Venga, pues arrancamos con el primer punto, el pilar del aprendizaje. Aquí vamos a sentar las bases. Vamos a definir por qué leer es muchísimo más que juntar letras y por qué es en realidad el motor de toda la educación. Y aquí la tenemos. Esta es la idea central, el corazón de todo el enfoque. Leer no es solo ponerle sonido a unas letras, eso es decodificar. Como se subraya oficialmente, leer de verdad es comprender, es saber utilizar esa información y, sobre todo, es reflexionar sobre ella. Es, en el fondo, un diálogo. A ver, es que vivimos rodeados de información escrita por todas partes. Por eso, una de las metas más importantes de la primaria es, desde el principio, formar a personas que sepan manejarse en este mundo, que sepan interpretar textos con seguridad y con criterio. Y ojo, que esto es muy interesante. Esta habilidad para leer se tiene que aplicar a dos tipos de textos que son muy diferentes. Por un lado, los de toda la vida, los continuos, como un cuento o una noticia. Pero por otro tenemos los discontinuos, como los que vemos aquí, un gráfico, una tabla, un mapa, que nos obligan a leer de otra manera, saltando, buscando datos. Muy bien, pues pasemos a la segunda parte para ver cómo funciona esto por dentro. Ahora vamos a desglosar esos mecanismos que se activan en nuestra cabeza y que convierten unos simples símbolos en ideas y significados. Llegar a ser un buen lector no es algo que pase de golpe. Es el resultado de integrar 4 procesos que funcionan a la vez, como una orquesta. Primero, los procesos perceptivos, que básicamente reconocen las letras. Luego, los léxicos, que asocian esas letras a una palabra que significa algo. Después, los sintácticos, que ponen orden y nos ayudan a entender la frase. Y por último, el procesamiento global, que lo junta todo y nos da el sentido completo del texto. Dentro de ese proceso léxico, nuestro cerebro, que es muy listo, tiene como 2 autopistas. La vía directa, la visual, es la que usamos para palabras que ya conocemos. Las vemos y, ¡zas!, las reconocemos al instante. La vía indirecta, o fonológica, es la que usamos para palabras nuevas o raras, aplicando las reglas letra a letra, sonido a sonido. Ambas son fundamentales y se complementan. Y este aprendizaje, claro, sigue un camino. La investigadora Uta Frith describió 3 fases muy claras. Primero, la fase logográfica, cuando se reconocen algunas palabras como si fueran dibujos, como un logo. Luego, la alfabética, donde ya se empiezan a descifrar las letras. Y finalmente, la ortográfica, cuando la lectura se vuelve ágil y automática. Entramos ahora en la tercera sección, que es crucial, las estrategias para la comprensión. Aquí es donde damos el gran salto, de simplemente saber leer las palabras a entender de verdad lo que nos quieren decir. La definición oficial de comprensión lectora es clara. No es solo pillar el significado de lo que está escrito. Va más allá, es entender también por qué el autor lo escribió, qué intención tenía. Es buscar el propósito que hay detrás de las palabras. Entonces, ¿qué hace un buen lector? Pues, para empezar, no es alguien pasivo. Un lector competente es activo. Usa lo que ya sabe, se da cuenta si algo no cuadra y lo corrige, sabe separar el grano de la paja, resume ideas y, sobre todo, es capaz de leer entre líneas, de hacer inferencias. Para enseñar a hacer todo eso se utiliza una estructura muy lógica en 3 tiempos. Se trabaja antes de leer para ir calentando motores y activar lo que ya sabemos. Se trabaja durante la lectura para asegurarnos de que estamos entendiendo. Y se trabaja después para reflexionar, debatir y asentar lo que hemos leído. Muy bien, ya hemos visto lo que pasa en la cabeza del que lee. Ahora vamos a alejar el zoom para ver cómo el sistema educativo en su conjunto crea un ambiente para que la lectura florezca. La herramienta principal para todo esto es el plan lingüístico del centro. Y que no nos engañe el nombre, no es un plan solo para la asignatura de lengua. Es un plan que afecta a todo el centro, que busca que la comunicación se trabaje en todas las áreas, desde las mates hasta la gimnasia. Y es muy gráfico ver cómo estos planes han ido evolucionando con las leyes educativas. Con la LOE teníamos el plan lector. La LOMCE lo amplió al plan leer, comunicar, crecer. Y ahora, con la LOMLOE, hemos llegado al plan lingüístico, que, como decíamos, tiene una visión mucho más global e integradora. Y dentro de este plan hay una gran noticia. Se está impulsando con fuerza que las bibliotecas escolares recuperen su protagonismo.
Ya no se ven como un simple almacén de libros, sino como un espacio vivo, un taller de aprendizaje, un centro de recursos para descubrir y crear. Todo esto está muy bien sobre el papel, pero la pregunta del millón es, ¿cómo se lleva todo esto al día a día del aula? ¿Qué hacen los profes para que esto sea una realidad? Pues bien, el papel del docente es absolutamente clave. Pero ojo, no como alguien que se limita a enseñar. Como dice la normativa, su rol es el de ser un guía y un acompañante. Acompañar en el aprendizaje de la técnica, claro, pero también, y esto es muy importante, en la creación del hábito de leer. La base pedagógica sobre la que se apoya todo esto es el aprendizaje significativo. Una idea muy sencilla pero muy potente. Se aprende de verdad cuando lo que se lee conecta con la vida del alumnado, con sus intereses, con sus curiosidades, con lo que ya sabe del mundo. Y esta es la prueba de que leer puede ser una aventura. Aquí vemos ejemplos de actividades que hacen que la lectura cobre vida. Organizar un encuentro con un autor, montar una feria del libro, crear sus propios cuentos, recitar poesía o debatir en un libro fórum. Así se convierte la lectura en una experiencia. Y con esto llegamos ya a la conclusión. Vamos a recoger todas las ideas para quedarnos con el mensaje final, con el gran objetivo que persigue todo este proceso que hemos descrito. En resumen, y volviendo al principio, la meta final no es, ni mucho menos, que el alumnado sepa juntar letras. El objetivo es formar lectores competentes, es decir, personas que tengan las herramientas para comprender lo que leen, para reflexionar sobre ello y para usar esa información de forma crítica en su vida. Y cerramos con esta pregunta, que en realidad es el gran desafío no solo para la escuela, sino para toda la sociedad. No se trata solo de enseñar a leer, se trata de encender una chispa. ¿Cómo conseguimos consolidar un hábito lector que no se apague al salir del cole? Que sea un compañero de viaje para toda la vida. Ahí, en la respuesta a esa pregunta, está el verdadero éxito.